La nutrición está incluso menos visibilizada que la psicología. En las niñas hay mayor vulnerabilidad porque hay como mayor exposición de sus cuerpos, mayor opinión entrando con las redes sociales. Pero también hay una cosa curiosa, que es que los TCAs tienen su componente genético. Entonces no, como me voy a tomar unas par de copitas, mejor no ceno porque ya es suficiente las calorías con las copitas. Cuando veo los problemas psicológicos en datos y lo pongo en perspectiva, alucino. Tienen problemas intestinales y es por el nivel de estrés, por la falta de gestión de emociones. ¿Tú crees que la personalidad tan enérgica que tenéis a veces los argentinos tiene que ver con eso, con estar todo el día tomando mate? Al igual que no es bueno depender de una cerveza al salir de trabajar, tampoco es bueno depender de entrenar para estar bien. Los argentinos de por sí tenemos una apertura más fácil para hablar de emociones. Tú como nutricionista sí que tienes que hacer mucho de psicóloga, o sea, estás cara a cara con una persona, ya solo eso es psicología. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos en el Real Zaragoza Club de Tenis, podcast número 14. Y como veis es un podcast bastante diferente porque estoy online con Yolanda Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días a todos. Que es nutricionista deportiva. Nos conocimos en la Academia de Ferrero, en Ferrero Tennis Academy, cuando yo fui a hacer prácticas de psicología deportiva. Ella estaba en la academia como nutricionista. Que de hecho tengo aquí una foto que la voy a enseñar, siempre la he tenido aquí al lado mío en el podcast, con Alcaraz, que me hiciste tú, ¿te acuerdas, no, Yolanda? Sí, siempre aprovechamos. Eso, La que además la foto que tienes tú con él también te la hice yo, ¿no? ¿De acuerdo? Que justo Sí, pasábamos por ahí los dos. tal cual. Eso es. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre nutrición, también relacionado con la psicología del deporte. Así que, Yolanda, si te quieres presentar contándonos un poco cómo empezaste en este mundo, por qué te dedicas a la nutrición, cuéntanos. Bien, cuando empecé a estudiar las últimas materias en la carrera, uno de los pilares de tratamiento de muchas enfermedades era el deporte y en algunas era la medicación. Entonces decidí como arrancar para el lado de la nutrición deportiva porque sabía que era la prevención de un montón de enfermedades antes de tratarlas. Hoy en día puedo trabajar con enfermos porque obviamente la carrera nos preparó para eso, pero siempre creo que es mejor educar para prevenir que para tratar. Claro. Entonces, poco a poco también terminé la carrera, hice una tecnicatura en deporte de alto rendimiento, que me dio un poco más de conocimiento en lo que son toda la parte fisiológica del deporte y las modificaciones que se producen. Eh, y bueno, por eso como poco a poco también fue sumando diferentes tipos de cursos que me hicieron darme ganas de dedicarme al deporte, digamos. Y ya que has hablado de cómo empezaste a trabajar sobre esto, te quiero hacer una pregunta, a ver cómo lo ves tú y también acerca de cómo de fácil o difícil es encontrar trabajo como nutricionista deportiva. Yo tengo una opinión que, bueno, por lo menos en Zaragoza y yo creo que en España, la nutrición está incluso menos visibilizada que la psicología. Está más normalizada porque al final, bueno, son cosas de las que no nos da miedo hablar, ¿no? Bueno, depende, pero que no existe tanta incertidumbre, ¿no? sobre este tema. Es decir, está menos normalizada la psicología, pero que la nutrición, aunque la gente sepa que es importante, en el mundo del deporte se habla poco de esto. ¿Tú esto cómo lo ves? En el mundo del deporte, al menos por algunos lugares en donde he frecuentado trabajando, se habla menos, creo que porque se llega más o se intenta solucionar rápido con suplementación. Eh,
Ya, pero a nivel psicológico creo que se sabe la importancia, eh, pero otra cosa es después acudir o trabajar con un profesional. Eh, y creo que esto de la normalización o de la visibilidad, eh, también es común que bueno, que hombres, o sea, hay una diferencia también a nivel hombre y mujer. Quizás la mujer lo mm, expresa y lo quiere trabajar más y el hombre es algo bueno, o lo pospone o le cuesta abrirse o le cuesta pedir ayuda, porque también hay como algo, mm, no está tan normalizado trabajar con un psicólogo, ni siquiera en la población normal, digamos, general. claro. Entonces, Pero en Argentina, que tú eres argentina, en Argentina sí, sí, en ¿no? Argentina de por sí, hablar de temas psicológicos es una cosa, pero después trabajar con un psicólogo, yo la verdad que tengo muchos amigos que incluso tienen ya como unas facilidades como que no, con esta psicóloga me ayudó un montón acá, pero cumplió su ciclo y empecé con otra. Entonces, el trabajo a nivel psicológico está mucho más normalizado y es algo que también vi la diferencia a nivel país. Eh, ¿Y por qué crees que en Argentina está más normalizado? eh, ¿Hubo algún punto de inflexión o en la sociedad? sí, yo creo que se habla, primero algo que lo noto yo, esto ya es fuera de la nutrición, pero sí que es verdad a nivel psicológico. Creo que los argentinos de por sí tenemos una apertura más fácil para hablar de emociones, porque nos gusta conectar. Eh, entonces, cuando alguien se abre y te cuenta sus problemas, es saber hasta dónde uno puede primero escuchar y después ayudar. Entonces yo muchas veces es como amiga, ahora hablando como amiga, es como, te escucho, pero esto lo necesitas trabajar con un profesional. Evidentemente te están pasando muchas cosas que necesitas trabajarlo con un profesional. Pero bueno, ¿Y esto tú crees que desde el... Ah, sí, no, no, perdona, es para preguntarte sobre lo que has dicho. ¿Tú crees que esto viene de la educación, de la cultura, o sea, se enseña en el colegio también mm, a percibir, transmitir emociones? yo creo que la verdad que no hemos tenido ni está la educación de la psicología, creo que es más bien a nivel cultural. Eh, yo siempre digo, y Ya, por eso también lo que es, lo que representa el mate para nosotros, el mate, que aquí lo tengo, muchas veces es eso. un motivo de reunión, pero muchas veces es como, amiga, prepárate el mate que necesito contarte algo o hablarte de algo, o muchas veces es como, tenemos que hablar, bueno, prepara el mate. Entonces, ¿Y tú crees que, claro, Ah, no, ¿me ibas a decir algo? sí, o sea, terminar un poco con eso, es como que Sí, muchas veces nuestro motivo de encuentro está relacionado con con la saber psicología más que otra hablar. cosa, ¿no? mm, ¿Cómo? Sí, con la psicología, ¿no? Como tú dices, con hablar, contarte Sí, cosas. claro, hablar de todo y tener esa un poco más de apertura de las emociones. Creo que es un poco Claro, más por ahí, porque en realidad es que aquí sí. también hay motivos de encuentro. Pero quizás estamos más acostumbrados a decir, bueno, che, contame qué te pasa o cómo estás y cómo te sentís. Te voy a hacer una pregunta que siempre he pensado y ningún argentino me ha respondido. Mm, Claro, el mate tiene teína, ¿verdad? sí, ¿Tú crees que la personalidad tan enérgica que tenéis a veces los argentinos tiene que ver con eso, con estar todo el día tomando mate? Porque al final es un estimulante, ¿no? sí, es un estimulante. Em, yo creo que sí, definitivamente, porque en Yo creo que realidad también. hoy en día ya se ha comprobado que en realidad se le dice mateína Sí, porque es es verdad, lo un escuché hace poco. estimulante nervioso, pero en realidad ya se sabe que hoy en día la molécula es idéntica a la de la cafeína. Entonces, no es mateína, tiene el componente químico del estimulante nervioso similar a igual a la cafeína. Entonces,
es como que estamos tomándonos termos de café. Ya. Obviamente que es una sola casito, por así decirlo, que nos dura obviamente 2, 3 horas. No es lo mismo el café que se toma en muy altas concentraciones y yo creo que por eso hace ese subidón el café y nosotros lo tenemos como un poco más mantenido. Por eso a veces se ¿Y tú? Sí. recomienda, bueno, he escuchado y en realidad yo también lo recomiendo el mate porque es la dosis más suave, digamos. Es mucho más suave la Ya. dosis porque lo vamos diluyendo poco a poco al café que se toma de un solo, en un solo momento. Que muchas Sí, veces por eso te es iba a por eso preguntar. que después Sí. muchas personas es como un café y se van al baño. Es Ya, por la osmolaridad que tiene la bebida. ¿Que puede ya. ser que seamos enérgicos por eso? Creo que sí. Sí. Eh, y después, no sé, creo que es un poco los componentes culturales, de que nos gusta ser apasionados, de que somos como, que si queremos, que somos competitivos también. Hay Sí, es una una mezcla combinación, digamos. de todo. Además, tú Sí, como argentina y nutricionista, ¿tú eres autocrítica con el mate que tomas? ¿Lo gestionas bien? ¿Tomas demasiado? sí, la verdad que algo que hacía mucho en la academia, pero porque hay compañeros que también son argentinos, era tomar mate antes de acostarnos a dormir. Ya, Eh, y hoy con mi pareja, que es belga, y a veces cenamos a las 7:30 de la tarde, claro, el mate, primero no tengo con quién compartirlo, pero a veces lo tomo sola, que no me interesa a veces compartirlo. ya. Me he dado cuenta que obviamente la conciliación del sueño y el descanso es mucho mejor. Yo también lo recomiendo, digamos. Eh, pero sí que no es sano para absolutamente todo el día. Sí, desde que nos despertamos no es que tiene una contraindicación, incluso eh, hay un montón de estudios nuevos que se ha descubierto que estimula la liberación de dopamina, eh, también estimula la oxidación de las grasas y lo bueno es eso, que se mantiene de forma paulatina y no es tan concentrado. Entonces, tiene sus beneficios, pero como todo, en exceso hace mal. Así Vale, que sí, sí me he dado cuenta perfecto. y yo también lo limito a 1 o 2 mates al día como máximo y en los Pues, horarios de que esté el sol. vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser las preguntas de Instagram. Va a ser un poco diferente este podcast porque como... Bueno, Bueno, es un podcast un poco diferente porque no es una charla entre psicólogo y deportista, sino que es una charla interdisciplinar entre psicólogo y nutricionista, que Yolanda también es deportista, por supuesto, pero eso, las preguntas de la gente, vamos a dar ella y yo nuestra opinión, ¿vale? Así que me voy a levantar, que las tengo en el ordenador. Voy a ir, Yolanda, con la que para mí es la más genérica de todas, ¿vale? vale, Y damos nuestra vale. opinión. Alejandra pregunta, ¿cómo hacer entender a las niñas deportistas adolescentes la importancia de las comidas? Si te parece, vamos a hablar de este tema también con respecto a los niños, ¿vale? Para Ok, también comentar diferencias y nuestra opinión. Pero ok, bueno, como habla de la importancia de las comidas, si quieres empieza tú, Yolanda, ¿vale? ok. Em, Creo que, bueno, es una necesidad en todos los países que debería de existir la educación nutricional en las escuelas para que el niño esté educado no solamente desde la casa, sino también que tenga otra poder de reafirmación en la escuela, que muchas veces suele suceder que en la casa no hay una buena educación tampoco eh, nutricional por los padres, porque en realidad obviamente no es necesario y no es una obligación que lo sepan, pero bueno, sí es, cuando uno decide ser padre trata de darle lo mejor a su hijo, pero me he encontrado con padres que a veces ellos mismos tienen algunos desórdenes alimentarios y es inevitable que puedan, que se los transmitan a sus hijos. Entonces, esto ya tanto para población infantil, adolescente y bueno, obviamente adulta, pero existe más bien
en las niñas hay mayor vulnerabilidad porque hay como mayor exposición de sus cuerpos, mayor opinión entrando con las redes sociales, mayor comparación, entonces existe mayor vulnerabilidad en ellas de que entren primero en un trastorno de la alimentación o autoexigirse o porque escucharon alguna crítica o alguna burla de su cuerpo. Eh, Hay muchísimos factores que despiertan los trastornos de la conducta alimentaria, pero el saber el por qué y qué cantidad de comida necesitamos es por falta de educación nutricional que muchas veces, por más que en la escuela algo que yo he visto también, que por más que se plantee desayuno, almuerzo, comida, al horario de la comida no se sabe si el niño realmente consume todo lo que necesita. Quizás se le sirve, o la verdura, quizás se le sirve la proteína, pero otra cosa es que la consuman. Me pasaba Ya. mucho que lo veía en la academia, en donde, claro, eh, el niño es niño, y si no tiene a un eh, docente que le explique el por qué, porque tampoco está bueno obligar en ninguna edad, ni tampoco premio castigo con la comida. Bueno, si te comes la verdura, te comes un helado. No se puede hacer eso absolutamente todos los días. Ya, sí, yo para añadir a todo lo que has dicho, porque has nombrado el sistema de premio y castigo, hay un problema latente en la sociedad que al final al niño o a la niña, ¿no? Cuando tiene rabietas, tiene enfados, hay un error que cometen muchos padres que es, pues bueno, para eliminar esa conducta, ¿no? Para que se dejen de enfadar, para eliminar la rabieta, les dicen, toma un dulce, si así te callas, un bizcocho, una magdalena, tal. Entonces, claro, ¿qué provocas ahí? Que el niño o la niña empiece a asociar la disminución de estrés y de ansiedad con la ingesta de dulces, ¿no? Y de alimentos pues, procesados, puede ser. Entonces, por eso mismo mucha gente tiene ese problema, ¿no? Elimina la ansiedad atiborrándose a dulce, y eso pues no es bueno porque obviamente no es sano y no es bueno de depender de esos tipos de alimentos en esos momentos, ¿no? Y luego también, como también has nombrado el tema del TCA, y además ya aprovecho que aquí Diego Apellaniz pregunta, ¿peor situación en un deportista que haya visto por nutrición? Relacionado con los TCAs, claro, también hasta qué punto a un nutricionista se le asesora psicológicamente para detectar un TCA, también hasta qué punto un psicólogo que no esté especializado en TCAs pues bueno, tiene conocimientos nutricionales, yo no muchos, la verdad, pero está claro que yo creo que es la parte alimentaria que más relacionada está con lo psicológico, ¿no? Los TCAs. Y hay una cosa también curiosa, que siempre se habla del aspecto y de los factores sociales, ¿no? Que provocan los TCAs o educativos. Y también pues esa diferencia entre esa diferencia de género en cuanto a la exposición y tal. Pero también hay una cosa curiosa, que es que los TCAs tienen su componente genético también. O sea, es decir, los TCAs en cierta parte son hereditarios, ¿no? Porque pueden ser hereditarios según qué rasgos de personalidad, pueden ser hereditarios el sistema de saciedad y de apetito, ¿no? Este tema del TCA es muy amplio, pero tú te has enfrentado a muchos problemas de este tipo, tú, Yolanda, de trastornos de la conducta alimentaria. Sí, a ver, en el deporte más que todo lo pude presenciar. Em, Tuve dos casos en donde una sí fue poco a poco mientras fuimos ganando confianza, me fue contando su experiencia, y otro caso en donde me enteré por otras personas que lo hacía. Y, y bueno, es Ya. muy común bueno, que siempre el trastorno se oculte, se evite, porque es algo que
es una vergüenza lo que le sucede a la persona. Eh, pero la verdad que a nivel deportivo se ve mucho más en las mujeres que en los hombres. Existe según qué tipo de deporte hay más prevalencia o no, como por ejemplo las bailarinas, en el atletismo también sucede con bastante regularidad, en el tenis y en realidad en todos los deportes en donde la mujer o trabaje con su cuerpo o con su peso. Eh, en los hombres es más difícil de detectarlo, eh, pero, pero también sucede, o sea, hay menos cantidad, pero también sucede. Y bueno, hoy en día ya se hablan de trastornos por atracón, la vigorexia, la dismorfia, no solamente la bulimia y la anorexia. Mm. Y yo creo que algo que eh, muchas veces piensan, y ahí es en donde muchos se cuestionarían si tienen o no una mala relación o no vamos a decir que tienen diagnosticado un trastorno, sino una conducta no sana con el alimento, Mm. son los mecanismos de recompensa. Y esto Ya. lo veo muchísimo en los pacientes porque la bulimia, uno de los criterios de diagnóstico es que la persona tenga algún mecanismo de recompensa, de compensación por haber comido mal. Entonces vomitan. Pero no necesariamente es el vómito, es hacer actividad física por muchas horas o saltearse muchas comidas para compensar ese exceso de calorías que se consumió. Y Claro. ese tipo de compensación hay un montón de personas que lo realizan, muchísimas Ya. personas. Incluso hay Sí, algunas ya, sí. personas que un nuevo trastorno que se denomina, si no mal recuerdo, alcorexia, que Sí. prefieren el consumo del alcohol, pero negocian con el aporte calórico de la comida. Entonces, no, como me voy a tomar unas par de copitas, mejor no ceno porque ya es suficiente las calorías con las copitas. Sí, es verdad. Mm. Entonces, eso ya, nada, es como hay algunas personas que lo normalizan y no es normal. Entonces, Ya. como no se habla y no se visibiliza esto, hay muchísimas Sí. personas que están teniendo estos trastornos de la conducta alimentaria sin saber que necesitan realmente trabajarlo, pedir ayuda, o bueno, obviamente visibilizarlo, Sí, es que hablarlo, además un sacarlo, trastorno de digamos. la... Sí, además un Sí. trastorno de la conducta alimentaria, o sea, alguien que tiene estos trastornos no necesariamente tiene que ser una persona súper delgada, que a la vista está que tiene un trastorno, ¿no? De la No, conducta no, no, alimentaria. incluso Claro, claro, la sí, anorexia es la única sí, o sea, que es visible, pero la bulimia, sí es verdad que no, pueden tener un hormopeso y claro. tener bulimia. O sea, el factor clave para detectarlo no es ver un tipo de cuerpo, un cuerpo muy delgado, ¿no? Es sobre todo, como tú has dicho antes, tipos de conductas, ¿no? Y maneras de actuar, de pensar, de responder, ¿verdad? Hay una forma que yo creo que es clave para empezar a detectar un TCA, que cuando si un familiar, un amigo ve signos evidentes y solo recibe la negación de la otra persona, ahí hay claras muestras de que puede haber indicios, porque o sea, al final en las personas que lo sufren es como un monstruo que te manipula, ¿no? Que te hace vivir en una realidad que sabes que no es la que tiene el resto de la gente, pero que como te dice lo que quieres oír y te mantiene en tus objetivos, claramente distorsionados, pues entonces escuchas a ese monstruo, ¿no? Pero al Tal final cual. vives en una realidad muy diferente al resto. Sí, es eso, una distorsión de la imagen corporal en donde no ve la realidad, digamos. Se ven, Eso están es, delgados, pero se ven con sobrepeso o gordas o eso critican es. mucho su cuerpo y, y bueno, principalmente tuve la oportunidad de estudiar cómo era el método de trabajo en un internado con trastornos de la conducta alimentaria y el trabajo del psicólogo era diario y Diario, ¿no? Sí. de muchas horas.
Entonces, Sí, porque sí, principalmente es eso, un autodiálogo estricto, destructivo, que se lo terminan creyendo. sí, Entonces, sí, el trabajo psicológico también tiene que haber educación nutricional para que entiendan que el por qué las grasas son saludables y las necesitamos para regenerar el sistema nervioso e incluso forman parte de las células de toda nuestra piel. Que una de las cosas que veía como que tema grasas era mucha educación porque claro, la grasa es lo más malo, pero después el trabajo psicológico era prácticamente 80 nutrición, de 80 psicólogo, 20% trabajo sí, nutricional. Así que sí, sí, claro. eh, hay mucho, creo que, y cada vez hay más. Era un lugar en donde ya no habían más camas y había muchísimas personas en listas de espera que, bueno, de acuerdo a la gravedad o del índice de masa corporal, hacían un criterio de selección. Eh, pero bueno, Es es curioso algo que porque... está sí. en auge y creo que mucho influye en las redes sociales, digamos. Las redes sociales Es una, están alterando la realidad. sí, es una pasada porque, claro, nosotros que nos dedicamos a la salud, como nutricionista y como psicólogo, claro, trabajamos con personas y vemos trasfondos de problemas, trabajamos muy duro, ¿no? Para solucionar según qué aspectos de la vida de las personas. Pero cuando, o sea, a mí me pasa, no sé a ti, pero cuando veo los problemas psicológicos en datos, y lo pongo en perspectiva, o sea, alucino y digo, ¿cómo puede ser? O sea, que el suicidio sea la primera causa de muerte de los jóvenes en España. Luego lo que acabas de decir, que ya no hay plazas en hospitales para personas que sufren TCAs. O sea, ¿cómo es posible que no se normalice más, que no se visibilice más, que no se le dé más protagonismo a la psicología, ¿no? en atención primaria? Porque es que o sea, lo vemos en datos y es que alucinamos. Y luego esos son también, como nosotros nos dedicamos a esto, son miles de personas con sus vidas, con su pasado, con su futuro, que están destrozadas. No se le da apoyo. Es así. Pregunta Sí. justo aquí Elena Mm. que, que si puede llegar a ser mala la obsesión de un deportista por la nutrición. Yo creo que la pregunta se responde por sí sola porque una obsesión nunca es buena. Así Claro. que vamos a responder sobre cómo, sobre tú, Yolanda, qué consejos das para gestionar mejor esa obsesión por la nutrición. Sí, en realidad eh, creo que un deportista se obsesiona con querer mejorar y muchas veces ese querer mejorar, eh, si no se ve reflejado en el real rendimiento, quizás se obsesionan con otro aspecto, digamos. Ya, Es verdad que los deportistas tienen que tener como diferentes tipos de estrategias, tienen muchísimas otras pautas diferentes a la de una persona que va al gimnasio. Eh, Tiene que comer diferente antes de entrenar, tiene que comer diferente antes de competir, tiene que llevar sus bebidas deportivas y dependiendo del tipo de deporte tiene que ser o isotónica o hipertónica, dependiendo la intensidad del entrenamiento. Nada, son muchas las cosas que se tienen que tener en cuenta en un deportista de alto rendimiento. Entonces, claro. cuando alguien que no hace tanto deporte o no está tan metido en una exigencia tan alta eh, y compara o se compara con alguien que, no sé, pesa las calorías, no, pesa los gramos de proteína o toma X cantidad de suplementos o suplementos, entonces, claro, eh, son dos polos opuestos, digo yo, porque son mundos diferentes. Y yo algo que aprendí dentro de la academia fue ver a niños de 12 años con doble turno, entrenando 4 horas a la tarde y 4 horas
a la mañana. Entonces, cuando el Jornada desgaste es tan completa. alto, claro, cuando el desgaste es tan alto, las necesidades son totalmente diferentes porque es anormal que alguien esté haciendo ese tipo de actividad. Sí es verdad que en realidad todos deberíamos de movernos todos los días, pero no tanta cantidad de horas. Pero bueno, de eso también un poco se trata el deporte de alto rendimiento, que a veces lo saludable está en una línea muy delgada. ¿Tú cuándo has sido Entonces, una...? Sí. No, que te nada, quiero preguntar una cosa sobre esto que acabas de decir. ¿Me oyes sí, bien? sí te oyo bien. Que ¿tú qué has estado... ¿Cuánto tiempo has estado en la academia de Ferrero? 2 años y medio. Tú que, o sea, has estado 2 años y medio ahí y has percibido que en los jugadores anuales que estaban ahí todo el año, eh, o sea, has notado una fatiga progresiva muy grande por entrenar tantas horas, incluso que haya llegado a la desmotivación, a la obligación, básicamente. Sí. Eh, yo creo que la verdad que tienen un sistema muy profesional, en el sentido de que Muy siempre, estricto, claro, ¿no? quieren dar lo mejor y sacar lo mejor de los chicos. Nada más que a veces a un niño que no se le da para que realmente disfrute, porque una cosa es competir y otra cosa es disfrutar. Entonces, si todo el tiempo se le está exigiendo, llega un momento en donde, nada, este famoso síndrome del burnout, creo que se llama, Sí, eh, el burnout, sí, mm, el quemarse, esto de básicamente, sí. quemarse, eh, pasa por estar todo el tiempo en competencia o vamos a hacer que pretemporada y ahora toca trabajar a tema psicológico, está buenísimo, pero no se dan cuenta que necesitan actividades de un adolescente no normal, porque obviamente a veces son otros mundos también, pero cosas más lúdicas, cosas más con manualidades, eh, sin tanta exigencia, porque en realidad lo importante es, obviamente, que se lo exponga al niño en volumen y cantidad de entrenamiento, pero después se le exige, no se le debería de exigir resultados todo el año, todo el tiempo. Entonces es incompatible, digamos, con la tolerancia que puede generar un niño o un adolescente a la frustración. O sea, es poco a poco que se va Ya. ganando. Entonces, he conocido casos de claro, se queman y con personas que realmente tenían mucho talento. Entonces, Mm. es algo que se tiene que trabajar o asesorar con alguien que realmente pueda asesorar en esa área, digamos. Sí, además también eso, individualizar cada caso porque, como tú has dicho antes, el síndrome del burnout, el quemarse, depende de muchos factores y en un deporte como el tenis que es tan duro, estás solo en tu mundo, o sea, tienes tanta presión estando en la academia por tener resultados, estás lejos de tu familia, si no tienes esos resultados, pues más fácil que te quemes, ¿no? Pero bueno, al final el deporte de alto rendimiento, en cierto modo, es así, es muy duro en todos los deportes, ¿no? Mira, pregunta Diego Apellaniz, tiene varias preguntas que son parecidas y de las cuales yo no tengo ni idea, porque no soy nutricionista como tú, entonces te las digo y respondes así a modo general, ¿vale? Vale. Mira, pregunta, ¿mejor alimento para activar la mente, mejor alimento para la motivación y y también pregunta cómo influye la nutrición en tu estado psicológico ante resolver problemas? O sea, claro, Diego está preguntando sobre distintas variables psicológicas y cómo influyen según qué nutrición en ellas, ¿sabes? Ujú. La Si, primera, si quieres comentarnos un poco... Sí, perdón, la ¿perdón? primera pregunta, mejor alimento para... Es que pone para activar la mente. O sea, claro, activar la mente es un término Claro. ambiguo. O Ujú. sea, claro, porque, por ejemplo, activar la mente pues, puede ser
cafeína en buena medida, puede ser, Claro. ¿no? Sí, en realidad, previo a una competencia, yo sé que existe la activación más bien neurológica, en donde sirve estos tipos de salto que hacen, más que todo porque he estado mucho tiempo rodeada o saliendo con entrenadores. Sé que está la activación fisiológica Sí, y después fisiológica mental y después qué cosas sirven a nivel nutricional. sí, Primero, haber descansado bien para estar con todas, a nivel sistema nervioso, haberse regenerado de un día para el otro. El no descanso influye un montón. El haber desayunado con tiempo y anticipación para elevar la glucemia y estar a tope en el momento de ya sea competencia o hacer una actividad o nada, estar activado a nivel mental, porque alguien con hipoglucemia va a estar lento en toma de decisiones y reacción. Y obviamente dentro de alimentos que están permitidos con evidencia tipo A, es la cafeína, que incluso se utiliza en algunos casos, yo siempre dependiendo la persona y el momento del día, recomiendo o no recomiendo lo que es la cafeína. Porque si no se hace dependiente a estar activado porque tomé o café o una bebida deportiva con claro. café, que muchas veces en la mañana se supone que si dormimos bien, nos activamos y desayunamos y tenemos la glucemia elevada, suficiente. Pasa diferente Onda. cuando hay una competencia y se vienen de 4 o 5 partidos o un deportista que viajó y durmió mal. Entonces se buscan diferentes estrategias nutricionales. Pero eso con Sí, respecto además, sí. a la activación o para el sistema nervioso. Y después, Es que sí, además, sí, no, perdona, con respecto a lo de la cafeína, mm, hay gente que es muy adicta sí, a la cafeína, al café. Yo, gracias a Dios no, me tomo uno al día, pero también te digo una cosa, si no me lo tomo, no sé si funciono, ¿eh? Y me ha parecido interesante lo que has dicho porque es verdad que si tú duermes bien y te levantas, bueno, medianamente enérgico, ¿no? Dentro de que es por la mañana, mm, no haría falta tomar el café, tal ¿verdad? cual. Entonces, yo ya tengo, o sea, me parece que es súper obligatorio tomarlo, Claro. pero quizá no estaría mal en momentos que no me veo muy cansado no tomármelo, ¿no? Sí, sí, porque se convierte en un hábito. Sí, Y hay tantas sí, en una diferentes dependencia. tipos de infusiones que nada, en realidad a la mañana lo que hace la cafeína es hacer que se libere más la hormona del estrés. Entonces está cada vez menos recomendado tomar infusiones con cafeína en los primeros momentos de la mañana, porque ya tenemos la hormona, por ejemplo, la testosterona más elevada, que eso es lo que nos activa. Si estuviésemos en contacto con el sol, se liberaría un poco más, aún más lo que es la testosterona. Por eso también esto de recomendar eh, levantarse con anticipación, comer despacio, salir al sol unos momentos antes de arrancar el día. Hay muchas personas que salen, comen las apuradas, toman un café y se encierran en una oficina. Entonces, después no saben por qué están todo el día cansados, y más si no entrenan, y más si no se alimentan bien. Entonces es un cúmulo. Ya que estamos, sí, Sí. ya que estamos hablando del tema de, antes de que vayas a la siguiente pregunta, ya que estamos hablando de la dependencia a algo tan socialmente normalizado como es el café, vamos a hablar también del tema de la cerveza. Hoy quiero hablaros de Kaori, una empresa que está revolucionando el marketing olfativo, creando aromas exclusivos para negocios como hoteles, tiendas, gimnasios, oficinas y escenarios de podcast. Sus máquinas nebulizadoras automáticas mejoran la experiencia de los clientes, ya que los aromas influyen en las emociones. Algunos relajan y otros estimulan. Su modelo es simple y asequible. Por una cuota mensual, Kaori instala, mantiene y recarga los dispositivos, ayudando a las marcas a dejar una huella memorable a través del olfato. Porque, y un día hablamos ya fuera de cámaras, España igual es el país que más normalizada la tiene, ¿no? Socialmente. Yo soy el primero que me gusta tomar. A mí también Eh, me gusta. claro, sí, eso es. Entonces, claro,
¿cuál es el problema, al igual que el café de por la mañana, cuál es el problema de siempre que sales de trabajar tomarte una cerveza como a modo de recompensa? Que esa cerveza, o sea, si te la tomas vas a estar genial, aparte de que te va a relajar, vas a estar bien con tus amigos, con tus amigas, charlando un rato, luego vas a descansar bien. Claro, en el momento que no te la puedas tomar, cuidado, porque quizá aparece la ansiedad, el estrés, el insomnio, ¿no? Porque al final no deja de ser una droga. Y la droga, el funcionamiento de la droga, eso no se salva a nadie de cómo funciona. Al final genera una dependencia a una sensación. Es peligroso depender totalmente de esa cerveza para tener esa sensación. El día que no la tengas, ¿no? Sí, la verdad que es como los hábitos del café o los hábitos de una cerveza, y yo siempre cuando hablamos de estas cosas que en el consultorio es qué cosa se puede hacer que te produzca placer que no te haga mal. Entonces, porque si no estamos acudiendo, estamos tapando un clavo con otro clavo, o llenando algo que no tiene solución, y que Ya, incluso esto afecta, cuando me preguntan qué es lo que afecta o no al sistema nervioso, el alcohol desequilibra todo lo que son la microbiota a nivel intestinal, y está comprobado que a nivel intestinal se liberan y se producen hormonas que están relacionadas eh, con el bienestar psicológico. Alguien mal alimentado y con problemas intestinales tiene problemas a nivel psicológicos depresivos. Ya hay un montón de estudios, libros que relacionan el sistema intestino-cerebro, y bueno, cada vez se estudia más, y por eso se habla mucho ahora de los probióticos, de la disbiosis intestinal, de cómo incluso situaciones estresantes repercuten a nivel intestinal, y que muchas veces no es que solamente son los alimentos, porque hay muchas personas que comen súper sano y saludable y así todo tienen problemas intestinales. Y es por el nivel de claro. estrés, por la falta de gestión de emociones, por estar a toda velocidad todo el día. Entonces, por eso muchas veces el saber bajar revoluciones, tratar de no utilizar solamente un mecanismo para desconectar o relajarse como es la cerveza, son como herramientas que uno tiene que, que ir sumando, digamos, para obviamente buscar la salud. Eh, Claro, es más, sí. esto de la oxitocina, tratar de buscarla ya sea entrenando, porque yo conozco muchas personas como voy a entrenar porque es mi momento del día, y si no entreno siento que no cumplí conmigo. Es ahí en donde digo, bueno, hay que buscar esa hormona del placer, ya sea o entrenando o hablando con algún familiar o abrazando, donde esto está comprobado que abrazos de más de 20 segundos ayudan a la liberación de la oxitocina, eh, viendo atardeceres, etcétera. No digo que no está mal tomarse una cerveza de vez en cuando, pero esto es lo Mm. de la frecuencia y la cantidad siempre es un tema claro, Sí, pero sí. influye siempre. Sí, no, y es que al final es como todo en exceso es malo, al igual que no es bueno depender de una cerveza al salir de trabajar, tampoco es bueno depender de entrenar para estar bien, Tal ¿no? cual, O sí, sea, sí, sí, sí. porque sí, Siempre y eso es, cuando dime, se dime. haga digamos, con conciencia, porque es verdad que si no se pudo entrenar un día, no es que deben de Claro, sentirse mal, hay que ver sino todo con, que, con equilibrio. claro, pero entiendo que estamos hechos para movernos, y un día de una persona que haya estado sentado absolutamente todo el día y no haya podido caminar ni siquiera, estoy segura de que no se va a sentir bien, eh, y eso afecta obviamente a nivel psicológico o fisiológico, pero, pero sí. Vale, Yolanda, pues vamos a responder ahora la pregunta del anterior invitado, que siempre lo hago lo primero, pero bueno, esta vez hemos hecho antes las preguntas de Instagram de la gente. Que, bueno, la pregunta de Óscar Giral, que es la siguiente. Mi pregunta es, ¿cómo convencerías a
a un cliente o jugador, jugadora, que está acostumbrado a tomar zumos casi siempre, de que es mucho mejor comer la fruta entera que los zumos que te sirven o suplementación que se tomaría con los zumos? Bien, en realidad un zumo siempre puede ser beneficioso durante una competencia o un entrenamiento. Fuera de un momento de mucho desgaste energético, siempre es más conveniente utilizar la fruta entera, con cáscara. La fruta con cáscara o con fibra ayuda a mantener la glucemia estable, evita los picos de hiperglucemia, que muchas veces es lo que debemos de evitar, los picos de hiperglucemia que hacen que se produzcan triglicéridos, o sea, grasa. No vamos a poner la grasa como fantasma, sino que a veces obviamente es algo que tenemos que evitar. Por eso depende de la persona y la actividad y el momento que se utilice el zumo va a ser beneficioso o no en algún momento del día. Ok, pues ahora Yolanda me va a hacer una pregunta a mí sobre psicología deportiva o sobre psicología en general, lo que ella quiera, que pueda tener curiosidad. Así que, Yolanda, cuando quieras, me haces la pregunta. Bueno, me gusta leer y estoy leyendo un libro que habla sobre la mente subconsciente. Y para mí un término que poco hablado, y quiero saber si realmente existe un mecanismo o herramientas en donde se trabaje a nivel deportivo con el subconsciente. Vale, pues mira, ahora que me lo estabas preguntando, te voy a decir una curiosidad que no creo que sepas, pero que a mí me pasó cuando estudié la carrera. Claro, cuando se habla de lo no consciente, en la sociedad siempre se dice subconsciente, ¿verdad? O sea, tú siempre habías oído subconsciente. Sí, Pues claro. es que en realidad no es acertado ese término, porque en psicología lo estudiamos como inconsciente, Ah, ¿sabes? ok. En realidad es parecido, pero yo jamás he leído subconsciente cuando he estudiado en psicología sobre esto. Y de hecho Freud distinguía entre tres términos, entre el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente al final son nuestros pensamientos, lo que tenemos accesible. El preconsciente es lo que sabemos, pero tenemos que tener un tiempo para recordarlo. Y lo inconsciente es lo que se nos escapa por completo, ya sea traumas, deseos y sobre todo pues, esto se forja en la infancia, ¿no? Y, y mira, al final el inconsciente está muy relacionado con la hipnosis, ¿no? Y ya que me preguntas sobre lo deportivo, yo creo que lo que más interesante sobre lo que te puedo responder es sobre esto, la hipnosis. La hipnosis se utiliza mucho en alto rendimiento, sobre todo en términos de preparación, en cuestión de foco de atención, porque al final, claro, ¿cómo tiene que trabajar un deportista de alto rendimiento cuando compite? Por automatismos, ¿no? Porque se supone que ya ha entrenado lo que tiene que hacer en la competición. Y entonces esos automatismos en realidad son inconscientes, ¿no? Los hacemos, pero no tenemos que acudir a ellos pensando qué tengo que hacer, nos salen solos. Entonces, hay una forma de trabajar, voy a ir por ejemplo al tenis, el tenis o el pádel, hay una forma de trabajar con un hipnotizador, con la hipnosis, que es entrando en trance, haciéndole entrar en trance al jugador con la bola de tenis, ¿sabes? O sea, al igual que el típico péndulo que se mueve en las películas con la hipnosis, pues aquí con la bola. ¿Por qué? Para crear como un estado de atención con la bola y de trance, el cual en el partido te haga estar todo el rato pendiente a ella. ¿Por qué? Porque al final, si tú la bola la tienes donde quieres y estás en el sitio perfecto con la bola, lo demás que va a salir por automatismos va a salir perfecto. ¿Me explico? Claro. Sí. Entonces, y de ahí la importancia del foco de atención en el deporte, en este caso en el tenis, en la bola. Y viene muy bien porque esos estados de trance previos a la competición hacen que luego lo recuerdes cuando ya empiezas a competir y viene la bola, ¿no? La empiezas a ver, a observar del todo, cuando viene, cuando se va,
y no estás pensando en a ver cómo muevo la mano en la derecha, cómo muevo la mano en el revés, probablemente sea negativo, ¿no? Entonces no sé si te he respondido a la pregunta, es la curiosidad que se me ha ocurrido responderte. No sé si sabías algo de esto. Sí, sí, sí. No, bueno, yo la verdad que pensaba que mientras más se trabaja, o sea, entiendo ahora de que el movimiento o el entrenamiento tiene que hacer que la persona mm, directamente no piense en cómo tiene que pegarle, sino simplemente jugar y estar concentrado más bien Claro. en la bola y no en el resto, digamos. Sí, es que esto es Así que, sí, esto es un debate porque también depende mucho de la persona. O sea, alguna claro, persona, en cuestión de, si hablamos de táctica, le viene muy bien antes del punto pensar en ahora la voy a mandar aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. A otras no. A otras les bloquea por completo y simplemente se guían por sensaciones y la táctica les sale bien, pero de forma inconsciente, ¿sabes? claro, Depende de la persona, pero claro. esto es muy, muy interesante, porque también Ujú. hay afirmaciones de los entrenadores muchas veces que sin maldad, pero no le hacen bien al deportista, que es como, por ejemplo, venga, trabaja el punto, venga, piensa el punto, actívate de esta manera, de tal, 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 sin haber individualizado el caso que tienes delante, ¿sabes? Cada Claro, uno rendimos claro. a unos niveles de activación mental y física diferentes, ¿no? Ujú. Pues mira, Sí, sí. ahora lo siguiente que vamos a hacer, Yolanda, vas a recomendar un libro sobre, bueno, sobre psicología, nutrición, lo que quieras, alguno que te hayas leído y te haya gustado, a ver si la audiencia le interesa y se lo lee, ¿vale? Así que cuando quieras. Vale, sí. Bueno, y hablando de libros, hay uno que me gustó mucho que me regalaron aquí, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y es un libro en donde vi por primera vez de forma muy contada y linda, porque va mostrando, es una psicóloga, Marian Rojas Estapé, Sí, muy que va buena. contando sus casos y bueno, también muestra ahí lo que es la relación entre la nutrición y la psicología, incluso cómo ella trabaja con algunos suplementos nutricionales para trabajar ciertas enfermedades psicológicas. O cómo afecta esto de la mala alimentación o los alimentos a nivel nutricional. Y bueno, no habla solamente de nutrición, sino más bien mucho más amplio de psicología que así que es un libro que lo recomiendo. Pues ahora lo que vamos a hacer, Yolanda, son las preguntas rápidas, ¿ok? Que es un juego Vale. sobre nutrición, a ver cuánto sabes de tu profesión. A ver si te pones Ujú. en cabeza, ¿vale? Las tengo aquí. Entonces, tienes un minuto para responderlas, ¿vale? Son Vale. 10 Ah, preguntas bueno. rápidas y, Ok. y a ver qué tal. 3, 2, 1. ¿Cuál es el macronutriente principal que usa el cuerpo durante un ejercicio de resistencia moderada y prolongada? Muy Carbohidrato. bien. ¿Qué vitamina es clave para la absorción de calcio en los huesos? Vitamina D. Muy bien. ¿Cuál es el mineral que más se pierde a través del sudor? Sodio. ¿Ok? ¿A partir de cuántos gramos por kilo de peso corporal se considera una ingesta proteica óptima para ganar masa muscular? La horquilla. Entre 1,2 a 1,8 o hasta 2. Vale, bueno, has dicho 1,8, así que está dentro de la horquilla, así que bien. ¿Qué suplemento cuenta con más Bien. evidencia científica en el aumento del rendimiento en ejercicios de alta intensidad? Creatina. Muy bien. ¿Cuál es la ventana anabólica más reconocida tras un entrenamiento para optimizar la recuperación? Entre las primeras 3 a 2 horas, pero en realidad hasta las 12 horas siguientes. Aquí me pone de 0 a 2 horas, que probablemente tengas tu razón, pero bueno, ChatGPT manda, así que mal. ¿Qué tipo de grasas son las más recomendables para un deportista? Las saludables o las omega 3. Eso. ¿Qué bebida natural contiene una buena proporción de carbohidratos, electrolitos y agua para la recuperación post-entreno? La isotónica. Muy bien. ¿Qué índice glucémico tiene la avena? ¿Alto, medio o bajo? Medio. Vale.
¿Cuál es el porcentaje aproximado de agua que compone el cuerpo humano de un deportista adulto? La horquilla también. Horquilla, y entre 65 a 75. Probablemente tengas razón, pero aquí pone entre 55 y 65. Así Ujú. que creo que has dicho 8 bien, creo, ¿no? Luego cuando lo edite lo confirmaré, pero Bueno, 8 perfecto, 8 perfecto. perfecto. Un 8, pero Te estoy pones perfecto. segunda, creo, con empate con un par más. Pues ya solo queda que hagas la pregunta al siguiente invitado. ¿Tienes la pregunta ya? Sí, sí, la tengo. ¿Sí? Vale. Me gustaría saber, por ejemplo, dos cosas. Em, si por redes, medios de comunicación se enteran qué tipos de o suplementos o alimentos utilizan los deportistas, o sea, los jugadores de fútbol, si es algo de conocimiento o que si realmente te interesa. Y después si en los partidos de fútbol, en los lugares en donde eh, se pueden comprar alimentos o bebidas, existe o no opciones saludables, nutritivas o hidratantes que no sean con alcohol o simplemente agua, porque creo que se pasa a los dos extremos, o Hmm. agua o cerveza. Entonces, un término medio a veces para alguien que también quiere disfrutar o saborear algo, creo que es importante también ofrecerlo. Sí, además en los recintos deportivos ahora en España, bueno, en España, o sea, en Zaragoza y Aragón seguro, yo creo que en España también, no dejan vender Mm. alcohol, así que cerveza no hay, pero vamos, que alimentos Ujú, saludables, ya te responderá él, pero ujú, ya te digo yo que tampoco mucho. ujú. Que, vale, bueno, pues, ¿qué tal te lo has pasado, Yolanda? La verdad que bien, súper cómoda, porque son temas que me gustan, que me interesan, Claro, cosas que he vivido también, entonces me gusta contarlo más bien como lo que es, una anécdota y de poder transmitir lo importante que es la nutrición, también la psicología y que se nota que es algo, una necesidad de la población, poder visibilizarlo es algo que me encanta, digamos, eso aunque sea es. con un granito de arena. Eso es, sí, además, bueno, ha sido un podcast diferente porque no estamos cara a cara, estamos online, además yo no le estoy viendo la cara a Yolanda ni ella a mí, estamos hablando por teléfono, así que se hace un poco difícil, ¿no? Meterte en el papel porque en realidad estoy hablando solo aquí, ¿sabes? Sí. Pero bueno, ha estado muy bien, ¿vale? Espero que te vaya genial en el futuro. Y bueno, cualquier duda que tengamos mutua, nos consultamos, ¿no? Sobre nutrición o sobre Claro, psicología. sí, sí, siempre está bueno consultar con alguien que sabe o que está en el ámbito o en el área. Sí, Así que eso claro que es. sí. Porque es que además, yo ya te digo, yo como psicólogo deportivo no suelo tener mucha demanda nutricional, digamos, o sea, de dudas de los jugadores o problemas en ese sentido, pero yo creo que tú como Ujú. nutricionista sí que tienes que hacer mucho de psicóloga. O sea, básicamente por la propia naturaleza de la sesión, o sea, estás cara a cara con una persona. Ya solo eso es psicología, o sea, porque eso conlleva su Claro, comunicación, su entendimiento, su empatía, su lenguaje corporal, ¿no? tal cual. Y bueno, y por no hablar de todo lo que supone psicológicamente la nutrición, que ya lo hemos comentado en el podcast. Claro. Eso es. Sí, sí, es necesario y bueno, está muy relacionado. La alimentación con la psicología y los comportamientos con la alimentación están muy relacionados, así que siempre está bueno tener o interconsultas o trabajar en conjunto, Ya, porque hay temas en donde se va de las manos, entonces es bueno esto de poder derivar, que debería de eso ser es. algo más regular Pues sí. y frecuente. Pues Ujú. sí. Bueno, pues muchas gracias por venir al podcast, Yolanda. Muchas gracias también Muchas a... gracias a vos por la invitación. Eso. Muchas gracias a todos también los que veis el podcast, por los comentarios positivos, las críticas constructivas, que por supuesto ayudan a mejorar. Seguimos. Y nada, nos vemos en el podcast número 15. Un saludo. Gracias.
Un saludo, adiós.